Amados hermanos, Dios les bendiga. Qué hermoso día nos ha dado el Señor. Qué bendición poder estar juntos, amados. Vamos a disfrutar este tiempo en la palabra de Dios. Le hemos cantado, hemos adorado y ahorita, hermanos, es tiempo de escuchar la palabra del Señor. Así que el Señor decía, oíd y entended. Así que oigamos y entendamos. Vamos a orar. Padre, gracias por estos momentos. Gracias, Señor, por este tiempo que nos das. Gracias, Señor, porque podemos acercarnos a tu palabra con todo nuestro corazón. Gracias, Señor, porque tú nos hablas a través de ella. Te pido que nos ayudes, Señor, a oír y a entender. Te pido, Padre, con todo mi corazón por cada persona que escuchará este mensaje y que verá este mensaje, en el nombre de Jesús, por cada uno de mis hermanos que están ahora conectados y por todos los que finalmente verán este mensaje. Te pido, Dios mío, Señor, que les bendigas, que nos bendigas a todos a través de tu palabra, en el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén, Señor. Bendito seas. Gloria a Dios. Un gusto, hermanos, un privilegio poder estar aquí, ustedes en sus casas y un servidor aquí, pero todos unánimes, todos en un mismo ánimo y en un mismo corazón, listos para escuchar la palabra del Señor. El título para este mensaje es: para esto estamos hechos. Repito, para esto estamos hechos. Muy bien. Jesús dijo en el Sermón de la Montaña, esto está en Mateo capítulo 5, versos 10 al 12, dijo: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Amados hermanos, Jesús nunca ocultó el hecho de que habría periodos de persecución para la iglesia, donde la iglesia sería perseguida muchas veces cruelmente, encarnizadamente, ¿verdad? Pero Jesús nunca lo ocultó. Él lo dijo de una manera clara en varias ocasiones, ¿verdad? Él lo enseña en la palabra. Luego, queridos hermanos, en los evangelios vemos muchas veces cómo él mismo fue perseguido y finalmente asesinado. Después, en el libro de los Hechos, también vemos cómo fueron perseguidos, no solamente los apóstoles, pero también la iglesia del Señor. Y quiero que veamos algunas citas. En Hechos capítulo 4, versos 3 al 22, y en Hechos capítulo 5, 17 al 42, y capítulo 5, verso 40, Pedro y Juan son detenidos y finalmente son azotados. En Hechos capítulo 6, versos 8 al 7:60, Esteban es apedreado después de predicar el evangelio. Y enseguida, en Hechos 8:1 dice: y Saulo consentía en su muerte. Y continúa diciendo la palabra: y en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos, oiga lo que dice la Biblia, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. En el capítulo 8 del libro de los Hechos, verso 3, y capítulo 9, verso 2, Saulo encarcela a muchos cristianos. En Hechos capítulo 9, versos 23 y 24, y en el capítulo 20, 19,
también en el capítulo 23, versos 12 al 14, los judíos planean matar a Pablo. En Hechos capítulo 12, versos 1 al 5, Herodes Agripa apresó a algunos de la iglesia, mató a Jacobo y apresó también a Pedro. En el capítulo, estamos hablando de la iglesia primitiva, hermanos, en el capítulo 13, verso 44 al 51 del libro de los Hechos, Pablo y Bernabé son expulsados de Antioquía de Pisidia. En el capítulo 14 del libro de los Hechos, versos 5 y 6, judíos y gentiles intentan apedrear a Pablo y a Bernabé. En el capítulo 14, versos 19 al 20, judíos apedrean a Pablo casi hasta la muerte. De hecho, lo dejaron pensando que ya estaba muerto, pero Dios, de una manera milagrosa, realmente lo salvó. En el capítulo 16 del libro de los Hechos, versos 16 al 24, Pablo y Silas son azotados y encarcelados por los gentiles en Tesalónica. Recuerdan ustedes que los metieron al calabozo de más adentro y les pusieron los pies en el cepo y los encadenaron. Después ellos estaban orando y cantando himnos, dice la Biblia, y hubo un gran terremoto. ¿Recuerdan ustedes la historia? Finalmente el carcelero y su familia, ¿verdad?, fueron salvos. Pero eran tiempos, hermanos, de persecución. En el capítulo 19 del libro de los Hechos, versos 27 al capítulo 28, verso 30, en su último viaje a Roma, Pablo es tomado en Jerusalén por los judíos para matarlo, pero es rescatado por los soldados romanos al apresarlo. Y los judíos pues ya no pudieron hacer nada. En 2 de Corintios, capítulo 11, versos 23 al 26, Pablo escribe que ha sido perseguido por los judíos en varias ocasiones, cuando habla de sus sufrimientos y de todo lo que ha pasado, ¿verdad? En Apocalipsis, Juan está en la isla de Patmos exiliado por causa de la palabra. A la iglesia Esmirna, ahí mismo en Apocalipsis, le dice el Señor que algunos irán a la cárcel. También en Apocalipsis nos habla, ¿verdad? Durante el libro nos habla de que habría muchos mártires y muchos que incluso serían decapitados, ¿verdad? O serán decapitados por causa de creer en el Señor. Amados hermanos, y esta ha sido la historia de la iglesia. Este ha sido el ambiente en el cual la iglesia se desarrolló por lo menos los primeros 200 años y parte del tercer siglo. Tal parece, queridos hermanos, que la iglesia se desarrolló, creció y se multiplicó incluso en este ambiente de persecución. Posteriormente, yendo un poquito también a la historia, posteriormente en el año 98 después de Cristo, el emperador romano Trajano lanzó una persecución feroz contra la iglesia que duró 20 años. En el año 125 después de Cristo, hubo un periodo de cierta tranquilidad hasta el año en que reinó Marco Aurelio, que fue de 161 a 180 después de Cristo, quien desató una nueva persecución sobre la iglesia, donde por cierto muchos cristianos fueron martirizados. Luego, después de esto, amados, hubo un periodo de relativa paz. Luego nuevamente, del 197 al 212 después de Cristo, hubo más persecución. Después disminuyó hasta el 235 y comenzó a crecer nuevamente para el año 250,
Y la persecución se volvió grave con el nuevo emperador Decio, que reinó del 249 al 251. Luego, amados hermanos, en el 257, el emperador Valeriano ordenó que los pastores y diáconos se les castigara con la muerte. Valeriano reinó hasta el año 260 y luego hubo un periodo de relativa libertad para la iglesia de aproximadamente 40 años. Y en el año 303, el emperador Diocleciano emitió un edicto donde los cristianos fueran apresados, las iglesias destruidas y las Biblias quemadas. Al siguiente año, Diocleciano enfermó y Clerio tomó el mando y ordenó la ejecución de los cristianos que no cumplieran con sus requisitos. Muchos cristianos fueron torturados durante esa época conocida como la Gran Persecución. Y para el año 313, Constantino llegó al poder y declaró una política de tolerancia al cristianismo en todo el imperio. Allí, queridos hermanos, durante el reinado de Constantino, en ese tiempo, él hizo un edicto, ¿verdad?, donde todo el imperio romano tendría que ser cristiano. Y entonces allí, hermanos, sucedió algo verdaderamente tremendo. Entonces, a las religiones paganas, ¿verdad?, que había en todo el imperio, no les quedó más remedio, ¿verdad?, que unirse al cristianismo. Y fue así, de esta manera, como hubo una revoltura, hubo una amalgama de religiones mezclándose con el cristianismo, y fue así como nació la Iglesia Católica. Entonces, pero yo quiero que usted note, amados hermanos, que durante todo este tiempo había pequeños periodos de paz y volvía la persecución. Otra vez había un pequeño periodo de paz y regresaba la persecución. Y otra vez, es decir, la iglesia realmente se acostumbró a vivir en ese ambiente, a crecer en ese ambiente, a sostenerse en ese ambiente, a fortalecerse en medio de ese ambiente y hacer iglesia. Esto es algo verdaderamente maravilloso, hermanos, amados hermanos. Nunca, voy a decirlo de esta manera, nunca ha crecido tanto la iglesia y nunca ha influenciado tanto al mundo la iglesia, ¿verdad?, como lo hizo la iglesia primitiva, ¿verdad?, en esos primeros siglos, amados hermanos, como lo hizo la iglesia, afectando realmente a todo el mundo. En cierta ocasión decían, ya llegaron aquellos que trastornan el mundo, decía la gente, que trastornan el mundo. Y esto es lo que hace realmente el evangelio: trastornar el mundo, trastornar la sociedad, cuando la iglesia verdaderamente es luz en medio de un mundo perdido, sin Dios, sin Cristo y sin esperanza. Entonces, ahora, escúcheme bien, la iglesia, yo les decía hace un momento, la iglesia se acostumbró. Tal parece que la iglesia nació y creció en este ambiente de persecución. El Señor ya se los había anunciado, ya les había dicho en el Sermón de la Montaña cómo sería la vida cristiana, y una de las cosas que les dijo es que habría persecución. Ahora, el punto es, amados hermanos, durante todos estos largos y constantes periodos de persecución, ¿desapareció la iglesia? No. No solamente no desapareció, sino que creció la iglesia. ¿Se desanimó y perdió su fe, su fuerza y su valor? Obviamente no, amados. Al contrario, creció poderosamente la iglesia. Y no se reunían en templos, no se reunían no. Fíjese bien esto que le voy a decir.
Aquí la pregunta es, ¿cómo hacían entonces iglesia en medio de la persecución? ¿Cómo hacían iglesia en medio de un ambiente de persecución, donde el mundo, la gente, ¿verdad?, no los quería? No los querían los judíos, no los querían los romanos, no los quería nadie. Entonces, ¿cómo hicieron iglesia? ¿Cómo funcionó, amados hermanos? Aquí la pregunta es cómo hacían iglesia, cómo y dónde se reunían durante esos constantes tiempos de persecución, dónde y cómo celebraban los servicios de adoración, la cena del Señor, la ofrenda, el bautismo y la predicación de la palabra de Dios. ¿Cómo lo hacían? Especialmente durante estos 3 o 2 primeros siglos y un poquito del tercero, los cristianos se reunían en casas, en hogares privados, especialmente, como les decía, en estos tiempos de persecución, se reunían en secreto muchas veces. Eran iglesias, por decirlo así, clandestinas, iglesias escondidas, iglesias que estaban allí en los hogares, en las casas, ¿verdad? Pero sin embargo estaban creciendo y afectando a su vecindario y afectando el lugar donde estaban poderosamente. Cristianos llenos de fe, llenos de compromiso, cristianos fuertes en Cristo. Pero estaban afectando al mundo, amados hermanos. Cuando eran esparcidos, ¿verdad? También ellos salían, por ser esparcidos, iban a diferentes lugares por causa de la predicación. Pero allá donde llegaban, ellos comenzaban a predicar el evangelio y se levantaban nuevas iglesias, amados hermanos. Nuevas iglesias por todos lados. Fue hasta oiga esto que le voy a decir, porque es muy interesante. Fue hasta el 3er siglo cuando se comenzaron a construir edificios que servían para las reuniones de la iglesia. Durante los 200 años primeros de la iglesia, hermanos, la iglesia no tenía edificios. No tenían edificios donde reunirse. Fue hasta el 3er siglo cuando se comenzaron a construir edificios que servían para las reuniones y los cultos de la iglesia. ¿Se da cuenta? Durante más de 2 siglos no había templos, no había edificios. Pero hoy nos preocupamos porque no podemos ir a la iglesia, al templo el domingo, porque no podemos ir al edificio el domingo. Oiga esto que le voy a decir, lo que dice, ¿cómo le hacían, amados hermanos? Esto es algo verdaderamente hermoso, maravilloso. Hechos capítulo 18, versos 2 al 8, dice, hablando de Pablo, dice: y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, dice, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron a Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. ¿Cómo lo hacía? Pues yendo a la sinagoga todos los días, ¿verdad? Testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Oiga esto, hermano. Dice, pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo, limpio, desde ahora me iré a los gentiles. O sea, Pablo dice, a partir de ahora, por cuanto ustedes no quieren, a partir de ahora, yo me voy a los gentiles. ¿Y cómo lo hizo? Mire lo que dice la palabra de Dios, porque esto es muy interesante. Dice, y saliendo de allí, es decir, de la sinagoga,
se fue a la casa de uno llamado Justo. ¿A dónde se fue? A la casa de uno llamado Justo. ¿A qué? A predicar. ¿A qué? A hacer iglesia. Dice, de uno llamado Justo, temeroso de Dios. Dice, la cual estaba, la casa, junto a la sinagoga. O sea, realmente Pablo nomás salió y se metió en la siguiente puerta, ¿no? La cual estaba junto a la sinagoga. Dice, y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Es decir, se comenzó a hacer iglesia con los gentiles. ¿Cómo? En las casas. Primera de Corintios, capítulo 16, verso 19, dice, las iglesias de Asia os saludan. Por cierto, iglesias que estaban en casas, hermanos. Las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Aquila y Priscila tenían una iglesia en su propia casa. Os saludan mucho en el Señor. Romanos capítulo 16, versos 3 al 5. Escribe el apóstol a Pablo y dice, saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Y luego añade, saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo, etc. Pero dice, pero Pablo manda saludos a la iglesia que estaba en la casa, ¿verdad?, de Priscila y Aquila. En Colosenses capítulo 4, verso 15, el apóstol manda también saludos y dice, saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. A la iglesia que está en su casa. ¿Dónde estaba la iglesia, hermano? En las casas, en los hogares. Eran las familias que se reunían entre ellas, que se reunían con otra familia, ¿verdad? Que estaban allí juntos adorando al Señor. Realmente no eran iglesias grandes, hermano, eran iglesias pequeñitas. Estamos acostumbrados a ver, por ejemplo, iglesias, no sé, de 100 personas, 150, 200, 300, y a veces hasta hay iglesias de miles de personas, ¿verdad? Pero iglesias locales, pero amados hermanos, esto no era así en ese tiempo. Eran iglesias pequeñas. Estaba leyendo que la iglesia de Corinto, dice un escritor, que no debió haber sido más grande de entre 40 y 50 personas. ¿Por qué? Porque se reunían en una casa. Entonces, por muy grande que fuera la casa, no cabía mucha gente. ¿Cuánta gente cabrá en una sala comedor normal? Un grupo pequeño, muy pequeño, 15, a lo mejor 20 personas por lo mucho, pero es una iglesia. Y entonces una ciudad podía llenarse, un pueblo, un lugar podía llenarse de muchas de estas iglesias, y esa, todos juntos, era la iglesia de ese lugar. Así que la iglesia que está en Corinto, ¿verdad?, es la iglesia que está en la casa de la familia tal, y la iglesia que está en la casa de la familia tal, y la iglesia que está en la casa de la familia tal, y la iglesia que está en aquella colonia, y la iglesia que está, pero todas ellas eran la iglesia de Corinto, o la iglesia de Colosas, o la iglesia de Filipos, etc. Por eso Pablo manda saludar, ¿verdad?, en sus cartas a las iglesias, ¿verdad?, que estaban en las casas. En Filemón, vimos Colosenses 4:15, que dice, saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. En Filemón capítulo 1, versos del 1 al 3, escribe Pablo, dice, Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia,
y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Y vemos continuamente esto, ¿verdad? Pablo saludando a las iglesias que estaban en las casas. La iglesia, amados hermanos, nació en medio de la persecución. Y este fue el plan de Dios. Un plan estratégico, un plan maravilloso. Jesús había dicho que la iglesia sería perseguida, pero Dios había creado un plan sobre cómo la iglesia se sostuviera aún en medio de ese ambiente de persecución, amados. Y el plan de Dios, la estrategia de Dios fue que la iglesia se reuniera en hogares privados, en casas. Y de esta manera la iglesia se multiplicó y creció poderosamente, ¿verdad?, en ese tiempo. La iglesia creció, se desarrolló y se multiplicó en medio de la persecución. Dice la palabra del Señor en Hechos 12:24, dice: pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Ahora, escúcheme bien, ese capítulo, el capítulo 12 del libro de los Hechos, es el mismo capítulo donde Pedro es sacado de la cárcel por un ángel. ¿Recuerda usted? Se le apareció un ángel y entonces lo sacó milagrosamente de la cárcel. Y la iglesia estaba orando en una casa, en un lugar. Cuando Pedro tocó la puerta, no lo creían. La persona que fue a abrirle no lo creía. Eran tiempos de persecución, amados hermanos. En Hechos capítulo 16, verso 5, es el mismo capítulo donde Pablo y Silas fueron echados en la cárcel en Filipos. Y mire lo que dice, así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. ¿Qué aumentaba en número? Las iglesias que estaban en las casas, aumentaban en número cada día. Nuestro Señor Jesucristo, amados hermanos, quien es la piedra angular y cabeza de la iglesia, desarrolló su ministerio en medio de la persecución. Escúcheme bien. Quiero que vayan, por favor, a Juan, capítulo 16, verso 32. Y dice: la hora viene y ha venido ya en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo, pero no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, dice el Señor Jesús, yo he vencido al mundo. Amén. Ahora, ¿qué quiero decir con todo esto, queridos hermanos? Que la iglesia ha prevalecido sin poderse reunir en edificios por causa de la persecución. Quiero decir, queridos hermanos, que la iglesia para esto fue hecha. Que este ha sido un ambiente normal para la iglesia del Señor por mucho tiempo. Que la iglesia está preparada para ello, pues Jesús lo dejó bien claro en Juan capítulo 15, versos 18 al 21, cuando dijo: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho:
El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Jesús fue totalmente claro, queridos hermanos, claro en cuanto a esto. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que la iglesia sabe desenvolverse muy bien en ese ambiente, incluso se desarrolla y crece, como leímos hace unos instantes. En muchas ocasiones, la iglesia del Señor no pudo reunirse en edificios. Primero, amados, porque no existían, especialmente en el primero y segundo siglo. Y en segundo, por causa de la persecución. Amados, hoy no se está reuniendo la iglesia en edificios por causa de una persecución, sino por una pandemia. Nadie nos está persiguiendo, por lo menos en este continente y en muchos países, ¿verdad?, de otros lugares, de otros continentes. No hay una persecución como tal. Si la iglesia no se está reuniendo en los edificios, ¿verdad?, es por causa de este virus que ha atacado al mundo, pero no es por persecución. Pero quiero que entendamos, amados hermanos, que el no reunirnos en un edificio específico es algo natural para la iglesia y ha sido por mucho tiempo y por muchos periodos y muchos años algo natural para la iglesia, y es algo que no debe preocuparnos, porque para esto y más fuimos hechos. No se preocupen, hermanos, ni se desanimen. Es una buena oportunidad para hacer iglesia al estilo de la iglesia primitiva. Amén. Alguien que diga amén. Amén. Me preocupa, queridos amados, que casi todos quieren regresar a la normalidad. Y déjeme decirle, está bien por el asunto de las escuelas, del comercio y de muchas otras actividades de la sociedad, pero pienso que no en cuanto a la iglesia. ¿A qué me refiero? Me refiero a esto. Creo, hermanos, que Dios está obligando a la iglesia a salir de las cuatro paredes para que viva en su verdadera normalidad, que es ser la luz del mundo y la sal de la tierra. Hemos estado acostumbrados y muy cómodos haciendo iglesia dentro de las cuatro paredes y poniendo los edificios como el centro de nuestra adoración y también de nuestro servicio. Pero, amados, como yo lo veo en las Escrituras, la obra del ministerio se hace afuera, no adentro. Pues ¿qué caso tiene poner la lámpara debajo del almud? La iglesia, amados, no está limitada por los templos ni por los edificios. Yo creo con todo mi corazón que el Señor nos está llevando, por no decir obligando, a cambiar estructuras, métodos y estrategias para que alumbremos efectivamente en este mundo, un mundo sin Dios, sin Cristo y sin esperanza. Sobre todo, amados hermanos, cuando vemos que el final se acerca. La iglesia primera no tenía ni internet, ni radio, ni televisión, y aún así trastornaron al mundo conocido. Ellos lo hicieron boca a boca, cara a cara. Hagámoslo también nosotros así, y además aprovechemos también estas herramientas como el internet y los demás medios mientras podamos hacerlo. Yo creo que que en un momento donde llegara persecución, ¿verdad?, tampoco podríamos hacerlo a través de los medios. Pero mientras podamos hacerlo, hagámoslo con gozo, y hagamos con gozo la obra del ministerio.
Hermanos, y yo quiero decir esto especialmente a los pastores que puedan ver este mensaje. Hermano, pastor, no te preocupes. Muchos pastores, he escuchado esto, que algunos pastores están preocupados porque piensan que perderán personas de la iglesia cuando ellos vean otras iglesias que tienen más contenidos, ¿verdad?, en las redes, ¿verdad?, que ellos. Pero hermano, la gente está en las iglesias no por los contenidos ni nada de eso, sino que la gente está en las iglesias porque Dios los puso allí. Esto es un asunto espiritual. Es posible que se vayan 2 o 3, ¿verdad?, por razones como esas, pero la mayoría de las personas están identificados con la iglesia local donde Dios les puso. No te preocupes, pastor. Dios tiene el control de su iglesia y Él la ama más que nosotros. No te preocupes. Fíjate, cuando el asunto arrecie más, cuando la situación se ponga todavía más cruda y más difícil, entonces, fíjate bien, entonces nos necesitaremos más y entonces nos buscaremos todavía más, ¿verdad?, los miembros de las iglesias locales. Buscarán a su familia en Cristo, a la iglesia donde Dios los puso, donde Dios los colocó. Y esos que a lo mejor, algunos de los que a lo mejor irán, regresarán porque son parte de allí, porque Dios los puso allí. Y eso tiene que estar muy claro. No tengas temor. Tú sigue haciendo la obra que el Señor te mandó a hacer, pastor, y Dios hará lo suyo. Dios cuidará de su iglesia. Amén. Gloria al Señor. Amados hermanos, cobremos ánimo. Acuérdense que para tiempos como estos estamos hechos. La iglesia está hecha. Y seamos entendidos de los tiempos que estamos viviendo. Hagamos iglesia al estilo de Dios y hagamos con gozo la obra del ministerio. Dios está en control. La iglesia es del Señor. Dios cuida y protege a su iglesia en medio de todo tiempo. Y esto es algo verdaderamente maravilloso. Fíjese lo que está sucediendo. En estos tiempos, ¿verdad? Estoy hablando de la iglesia de Conexión Cristiana, de esta iglesia local. Algunas familias y algunas personas, ¿verdad?, de la iglesia se han contagiado de este virus del COVID-19. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Nos hemos comunicado entre todos, nos hemos comunicado con la iglesia, estamos orando todos, ¿verdad? Y preocupándonos todos y apoyándonos todos y animándonos todos, ¿verdad?, en tiempos difíciles. Y cuidando a nuestros hermanos, ¿verdad?, que están en problemas, orando por ellos y poniéndolos en las manos de Dios, cuidándonos como familias. Esto es lo que ha estado pasando, y no solamente en esta iglesia, en todas las iglesias, hermanos. Dios protege su iglesia, Dios cuida su iglesia. No tengan temor, seamos entendidos de los tiempos que estamos viviendo. Hagamos iglesia al estilo de Dios y hagamos con gozo la obra del ministerio, la obra que el Señor nos mandó hacer, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Queridos hermanos, Dios les bendiga. Amigo que no has entregado tu vida a Jesucristo, te quiero decir algo que es muy importante. Todo ser humano depende de Dios.
Hoy te levantaste porque Dios permitió que tu corazón siguiera latiendo. Todos dependemos de Dios. El ateo depende de Dios, aunque no quiera, depende de Dios. Si Dios no quiere, Él no se levanta el día de hoy. Todos dependemos de Él, absolutamente, somos seres dependientes de Él. El problema es que el ser humano ha fallado delante de Dios, ha quebrantado sus leyes, sus mandamientos. Dios lo creó para que estuviera completo. Dios lo creó para que viviera en su presencia, para que el hombre viviera en su presencia, para que no le faltara nada, para que fuera feliz en todos los sentidos. Pero el ser humano decidió desobedecer la voluntad de Dios, decidió desobedecer el mandamiento de Dios, los mandamientos de Dios, y entonces acarreó a sí mismo, ¿verdad?, dolor y destrucción. Y no solamente eso, sino que acarreó sobre sí mismo la condenación eterna. La condenación eterna. El ser humano fue creado para vivir eternamente, pero el ser humano va a vivir o en un lugar llamado el infierno o en otro lugar llamado el cielo. Amigo, un día, hace 2000 años, todos hemos quebrantado las leyes de Dios, pero un día, hace más de 2000 años, Dios envió a una persona totalmente pura y totalmente justa, que nunca había pecado, tomó carne humana en esta tierra y vino y dio su vida por ti y por mí. Por cada pecador dio su vida en una cruz. Fue clavado, fue azotado cruelmente. Y entonces allí en esa cruz murió pagando por los pecados tuyos y por los pecados míos y por los pecados de cada ser humano. Pero, queridos hermanos y amigos, no solamente Jesús murió, pero al tercer día, venciendo la tumba, venciendo el infierno, venciendo a Satanás, venciendo la muerte, venciéndolo todo, se levantó victorioso, resucitó de entre los muertos y se sentó a la diestra del Padre. Y hoy está vivo para ayudarte y para cambiarte y para salvarte, si tan solamente tú te arrepientes y te entregas a Él con todo tu corazón, querido amigo. Este es el día para ti. Arrepiéntete de tus pecados, entrégale tu vida. ¿No has pensado alguna vez si pudiera haber la posibilidad, verdad, de sencillamente apretando un botón, todas las cosas cambiaran y comenzara otra vez el carrete de nuevo y se olvidaran todos los errores, verdad, y todas las malas situaciones que hemos vivido, verdad, en la vida? Pues bien, la Escritura dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, de aquí en adelante todas son hechas nuevas. Esto es lo que sucede cuando tú te arrepientes de tus pecados. Dios te perdona absolutamente todos los pecados. No te los toma en cuenta porque Cristo los cargó por ti en la cruz, pero necesitas arrepentirte y creer en Jesús con todo tu corazón. Entrégale tu vida, querido amigo. Ve a un lugar donde nadie te vea, arrodíllate, enfréntate a Dios y dile: Dios, he pecado contra ti, perdóname. Yo recibo a Jesucristo, quien murió por mí, lo recibo en mi vida, en mi corazón. La Biblia dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dios cambiará tu vida, pero hazlo. Enfréntate, reconoce que eres pecador, reconoce que has ofendido a Dios, enfréntate a Él, ¿verdad? Pídele que te perdone, recibe a Jesucristo y Dios hará un milagro en tu vida. Dios te bendiga. A todos ustedes, amados, el Señor les guarde.
y les bendiga. Amén.